¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al módulo 2 de automatización con Python. En general estamos viendo RPA con este lenguaje de programación, ¿no? Y justamente el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en Python como lenguaje de programación. Vamos a ver por qué específicamente estamos usando eso. Acá está un contenido del módulo 2 justamente, ¿no? ¿Por qué vamos a usar Python? ¿Qué cosa es una IDE? Tal vez por ahí han tenido oportunidad de escuchar o por ahí trabajan con algún editor de texto y quieren saber si es una IDE o no, para qué necesitarían. Instalación de Python, vamos a ver. Esto lo vamos a aplicar por ahora a Windows, que es lo que yo estoy manejando actualmente. De ahí vamos a ver otros puntos más importantes, ¿no? Y bueno, empezamos por esta gran pregunta, ¿no? ¿Por qué elegimos Python? Hay muchas razones, evidentemente, no podemos elegir otro lenguaje de programación. En el módulo 1, que por ahí seguramente va a aparecer, vimos que efectivamente había la oportunidad de trabajar con herramientas, en este caso propias, nativas para utilizar RPA, algunas que podrían asemejarse, en este caso desde el lado de los licenciados. Sin embargo, también había herramientas que eran open source, ¿no? Aunque open source y código libre no son prácticamente lo mismo, vamos a tratar de englobarlo como algo que nos permite hacer, en este caso, desarrollo gratuito, ¿no? Que no necesitamos pagar específicamente por utilizar todo su potencial o todos sus componentes. Esa es una de las principales razones por las que estamos trabajando con Python, ¿no? Primero porque es gratuito. Basta con entrar a la página web que ahorita lo vamos a ver, nos descargamos y empezamos a utilizarlo, ¿no? Sin embargo, también existen otras razones, que utiliza una sintaxis bastante sencilla, ¿no? Si has tenido oportunidad de trabajar con otros lenguajes de programación, vas a ver de que existen mucho estos chistes, memes o problemas generales de los programadores del punto y coma, por ahí de la no declaración de algunas variables, por ahí tenemos algunos lenguajes de programación, por ejemplo, de que si tú le defines un tipo de variable, después no la puedes reasignar, ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras, obviamente, pero en Python existe mucha flexibilidad y eso nos permite, como personas que estamos iniciando en el mundo del desarrollo, tener la oportunidad de trabajar sin ningún problema, ¿no? Y tener los primeros pasos con este lenguaje. Aparte de que existe una comunidad bastante activa realmente, que nos permite en este caso trabajar y utilizar diversas librerías, módulos y también nosotros, si es que en algún momento tenemos la posibilidad de poder alimentar esta comunidad, ¿no? Que es libre, ¿no? En este caso todas las personas pueden utilizarla y comentar si ven algunos fallos, algunas cosas que se puedan mejorar, también sugerirlas, ¿no? El desarrollo es bastante rápido, está relacionado bastante con la sintaxis, la forma en que podemos desarrollar es bastante sencillo, hay herramientas muy intuitivas que nos permiten poder hacerlo de manera adecuada. Existe actualmente una fuerte demanda laboral para este lenguaje de programación, netamente, no estamos hablando ahorita de RPAs, solamente por el lenguaje de programación. Y relacionado un poco con la comunidad activa, existe una gran cantidad de librerías disponibles, ¿no? Que es algo que nos potencia bastante por utilizar Python, ¿no? Por otro lado, también tenemos este extracto de texto que saqué de la página GetPython, del brochure. Y es que en 1998 hubo una pequeña compañía, ¿no? Ahí por California, nadie la conocía, ¿no? Este, necesitó, en este caso, utilizó el lenguaje de programación de Python para poder desarrollar el servicio que quería vender y le fue bastante bien, ¿no? Finalmente nosotros estamos usando y posiblemente estamos en este canal de YouTube a través de Google, ¿no? Que ya lo compró en este caso. Así que estamos hablando de Google. Ahora, tal vez ninguna de estas cosas te convenció, ¿no? Igual hay muchos gráficos que nos permiten evaluar o definir, saber de que Python está en el top de los lenguajes más requeridos o más queridos a nivel mundial, ¿no? Esta es una publicación de la página Medium, que es bastante conocida también por cada uno de sus blogs y información que pueden compartir, y acá se ve, ¿no? Que Python está, si no está en el número uno, al menos está en el top 3, el top 5, ¿no? De N o gran cantidad de lenguajes que existen. Y a la vez no solamente lo usa Google, sino lo utilizan en verdad muchas empresas y muchas compañías. No solamente por la flexibilidad que tiene, sino también por la potencia que utiliza, ¿no? Particularmente para desarrollo del back, ¿no? Backend, lo que le llaman.
Entonces acá rescatamos Slack, rescatamos Google, entre otras, ¿no? Igual no es que todo lo han hecho en Python, ciertos desarrollos, ciertos componentes, ciertas partes están, mayormente esas compañías no se venden solamente con un lenguaje de programación, trabajan con múltiples lenguajes, ¿no? Para cada una de las partes y componentes. Ahora, Python no solamente lo utilizamos para hacer RPAs, que es algo que lo vamos a usar en adelante, ¿no? Sino también se aplica bastante para lo que es inteligencia artificial. Actualmente está en una corriente, bueno, desde hace unos años, para temas de ciencia de datos o inteligencia artificial usamos Python o ese lenguaje de programación R, ¿no? También para blockchain, actualmente también se está trabajando bastante en Python y también en un lenguaje que es Go, Golang, también impulsado por Google. Sin embargo, también existe para desarrollo web y en verdad para muchas aplicaciones en general, ¿no? Incluso temas que vamos a desarrollar ahora de scripts en el escritorio, tal vez algunas cosas, creación de APIs o servicios bastante rápido que puedes hacer, ¿no? A través utilizando Python, ¿no? Ahora vamos a ir por otro lado, que es una IDE. Es básicamente la terminología de Integrate Development Environment, IDE, o en español, entorno de desarrollo integrado. Entonces, acá lo que nos define es que es un programa, una aplicación informática que permite a los programadores acceder a múltiples herramientas para que podamos desarrollar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, por ahí tal vez existe ese conflicto o esa mal llamada. A veces se confunden algunos términos, ¿no? Se dice que, por ejemplo, un editor de texto podría ser un IDE. Sí, mayormente el IDE es algo mucho más grande, que no solamente te permite crear texto, codear, sino también te pide, bueno, se lo utiliza para compilar, para debuguear, que en este caso es ir paso por paso de tu código para identificar un error, ¿no? Mayormente cuando tienes un editor de texto, no todos, pero la mayoría, tú escribes tu código y, y para correrlo tienes que correrlo todo, ¿no? No puedes como que hacer los pasos step by step para identificar dónde están los potenciales errores, ¿no? Ahora, ¿qué hay de usar? Existen en el mercado, al menos para Python, estos tres que son, bueno, en el nivel de orden, por ahí algunos van a preferir PyCharm, Visual Studio Code, Eclipse también tiene una herramienta muy poderosa para Python. Sin embargo, yo creo que la batalla creo que está por estos dos lados. Yo particularmente uso Visual Studio Code. Y es más, empecé no utilizando ningún IDE. Es más, IDE lo he usado ya para como un siguiente paso, ¿no? Cuando yo empecé a desarrollar y empecé a entrar a este mundo, no conocía que era un IDE ni por qué debería utilizarlo, ¿no? Entonces, como menciones honrosas, yo empecé a utilizar Sublime Text o Sublime Text, ahí como lo quieran llamar. Por ahí también en algún momento intenté o trabajé con Atom. Para algunas cosas muy puntuales utilizo Notepad también. Y esto sí es interesante o bueno saberlo, que estos son editores de textos. Y los pongo como menciones honrosas porque yo, y a lo largo del curso seguro me van a ver abriendo Sublime Text para en algún momento muy rápido poder correr o mostrar algún código. Pero vamos a trabajar también con Visual Studio Code para ver justamente el tema de debugueo, ¿no? Y por ahí un pequeño spoiler para más adelante, vamos a presentar una herramienta adicional, pero eso lo vamos a ver después. Así que comenzamos con la instalación de Python. Para eso me he tenido que desinstalar Python para correr el ejemplo con ustedes. Así que vamos a utilizar, ahorita vamos a ver. Entonces, la primera parte es entrar a Python, poner Python download. Y después que ingresamos a la primera página, que es de la misma página de Python, python.org. Espero que se vea, no sé si se ve muy chiquito, pero acá bueno, esa parte seguro no se va a ver más grande, pero es python.org. Y en la parte de downloads podemos entrar en este caso a Windows. Acá tenemos la última versión siempre. Realmente yo nunca recomiendo utilizar o trabajar con la última versión. Una versión bastante segura para mí ha sido la 3.7.8. Igual ustedes pueden trabajar con la que deseen, pero es importante que conozcan de que las últimas versiones es como tratar de usar la última versión del sistema operativo, ¿no? Cuando Windows, o bueno, particularmente Windows, saca una
una última actualización, una última versión y tú te la descargas, estás propenso a algunos errores, a algunos conflictos, a que por ahí se les haya pasado algún inconveniente. Entonces, eh, si tú quieres irte a un paso anterior, un entorno más seguro, más adecuado, donde posiblemente todo lo que encuentres en internet ya está soportado, entonces te recomiendo que tal vez no te vayas por las últimas versiones, tal vez puedes ir por la 3.8, no sé, 3.8.7. Yo particularmente estoy bastante feliz con la 3.7.8. Entonces acá, al final, en la parte de abajo, para Windows yo recomiendo ir directamente con el ejecutable. Así que no hay nada más que hacer, es de x86-64. Y empezamos, ¿no? Entonces, damos simplemente a abrir. Acá va a aparecer una pantalla que te va a indicar, ¿no? Que vamos a instalar Panto 3.7.8. Es importante que le agreguemos al PAF. ¿Qué significa agregarle a PAF? Que Python va a aparecer, es como las carpetas, ¿no? Finalmente, nuestro sistema operativo son como conjunto de carpetas, básicamente. Entonces, a veces, si no lo dejamos con esto, lo más probable es que Python se corra o trabaje en una carpeta que está muy por debajo de, de la línea principal. Entonces, estas son las variables de entornos, la distribución de, por así decirlo, de las carpetas o cómo está internamente trabajando el sistema operativo, ¿no? Entonces, cuando le damos acá, estamos haciendo de que Python trabaje en una línea o en una carpeta bastante superior que pueda correr, o sea, que cualquier ejecutable o cualquier programa, eh, justamente cualquier desarrollo que hagamos en cualquier subcarpeta, Python lo va a poder leer porque está en una carpeta superior. Entonces ahí está bien que lo tengamos en cuenta. Entonces acá le damos simplemente Install Now. No vamos a entrar a mucho detalle en la parte de customización, así que vamos viendo esa parte. Ahorita va a terminar de descargar. Ustedes pueden aprovechar en también ir buscando Visual Studio Code. Y eso sí ya no lo voy a descargar. Pero es importante que por ahí puedan ingresar y puedan buscar. No solamente Visual Studio Code, también si desean pueden también descargar Sublime Text, si es que lo desean, para que tal vez conozcan, tal vez se adecúan más con un editor de texto que con un IDE en general. Entonces acá pueden entrar. Ahora es importante que Visual Studio Code no solamente es para Python, igual que Sublime Text, son editores y IDEs en general, que te permiten trabajar con múltiples lenguajes de programación, ¿no? Si quieres con C++, si quieres con JavaScript, igual Sublime Text. Ahorita mi torre me parece que es un poquito lento, ¿no? Y eso, vamos a ver si ya terminó. Lo más probable es de que en un ratito ya termine. Así que nosotros vamos yendo nuevamente al curso. Entonces ahorita ya va a terminar la descarga. Entonces empezamos con la parte interesante, ¿no? Los tipos de datos que existen en Python. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Igual existen datos booleanos. ¿Qué son los datos booleanos? Son los datos de verdadero o falso. Sí o no. Es el frío o caliente, el blanco o negro, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante saber de que en Python existe el tema de las mayúsculas. Tal vez en otro lenguaje de programación tú colocas el true en minúscula, la primera letra, y normal te aceptan. Es más, así es la forma correcta de hacerlo. En Python, la forma correcta de identificar el true y el false es con la primera letra en mayúscula y es una palabra que está ya reservada. Por otro lado, estamos viendo la asignación justamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos creando una variable que es A, la letra A, y al momento de darle igual, estamos yendo de derecha a izquierda. La asignación es de esa manera, ¿no? Entonces estamos diciendo de que vamos a guardar un true en la variable que hemos creado A. En Python no es necesario definir estas variables. Entonces, automáticamente cuando lee que hay esta sentencia, va a crear una variable A que internamente va a tener el valor de true. Igual para B, que en este caso es false. Ya, entonces cuando veamos ahorita en un momento qué tipo de variables son, va a aparecer que son booleanos, bools. Ya, entonces por otro lado tenemos los numéricos. En términos generales, un numérico puede ser un número entero, como vemos en la letra C. Puede ser un valor flotante o decimal, tanto positivo como negativo, que lo identificamos con un punto, o sea, acá está con negativo en ese caso, ¿no? Pero lo identificamos principalmente por el punto. Entonces, menos 22.5 es un decimal. Para Python es un flotante, es un número flotante. También existen los números complejos, ¿no?
En este caso, por ejemplo, ¿no? Que es 0.21, que es un flotante, pero le ponemos un más 4 y una J, ¿no? Al identificar esta J ya estamos haciendo de que este número se convierta en complejo. Particularmente no lo suelo usar, pero también está como cultura general saberlo, ¿no? Y por otro lado tenemos la cadena de textos o caracteres. En este caso, por ejemplo, Hi Mars, o bueno, para el Hello World, que seguramente varias veces lo han visto. Entonces en este caso vamos a ver de que también se puede colocar con comillas simples, que ahorita lo vamos a ver, con doble comilla o incluso con triple comilla simple, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita, antes de pasar a la otra parte. Entonces, acá yo tengo abierto y espero que haya terminado ya la instalación. Sí, ya terminó la instalación. Entonces voy a abrir Sublime Text, que es lo que les comenté que posiblemente esté abriendo constantemente. Y acá vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver algunos usos de variables, ¿no? Ah, ya, otro tema que es bastante importante. Es más, creo que voy a colocar acá teclado en pantalla. Eso creo que va a ser bastante interesante para ustedes también. Por ejemplo, bueno, acá se dice, ¿no? Estamos usando este formato de comillas que aparecen acá. Ya listo. Hace un momento me aparecía todo W y era porque mi teclado estaba configurado en inglés. Parece que por ahí, sin darme cuenta, moví algo, pero ya. Entonces, voy a dejar el teclado acá para que igual ustedes puedan ver lo que estoy tecleando. Entonces, si colocamos Shift y número 2, que hace referencia justamente a estas comillas, vamos a ver de que en Python automáticamente va a colocar tanto las comillas dobles como las de entrada como las de salida. Ahora acá tal vez me estoy adelantando un poquito. Vamos a partir, por ejemplo, bueno, cuando ustedes ingresan por primera vez a Sublime, por ejemplo, le aparece posiblemente un archivo así, ¿no? Untitled. Entonces, yo lo que hago es Control S. Con eso Control S estoy guardando. Entonces, cuando doy guardar, si se dan cuenta acá, me dice qué tipo de archivo quiero guardar, ¿no? Entonces, existen muchos. Yo lo dejo mayormente así. Y al final le pongo un punto pi. PY. PY es la nomenclatura o el formato que utiliza Python, ¿no? Ahí simplemente lo doy guardar. Entonces, vamos a ver acá. Ahora, acá habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, A igual a... habíamos visto a true. Ahí se dan cuenta, ya cambió de color. Eso es algo que ocurre en todos los sistemas, todos los IDEs y todos los editores de texto que reconocen a Python. Si colocamos así, por ejemplo, true, hay algo importante también y por qué me gusta bastante Sublime Text, es que puedo correr el código con shortcut. Al menos yo me acostumbré muy rápido a trabajarlo así. Por ejemplo, en vez de estar entrando acá y build, hacer control V, o entrar al terminal y desarrollar el programa, yo simplemente coloco control V y corre. Ahora, ¿qué me está diciendo acá? Que hay un error. Evidentemente hay un error. Y lo importante es que Python acá me va a explicar por qué es ese error. Me dice que true no está definido. Y es porque yo he escrito true en minúscula completamente. Entonces si le pongo acá el true normal y corro con control V de nuevo, acá por ejemplo, control V, ahí hace su sonidito. Y acá por ejemplo ya finalizó. Ahora, no me muestra nada, porque evidentemente no he pedido que me muestre en pantalla absolutamente nada. Simplemente internamente ya guardó, ya terminó y se liberó. Sin embargo, hay algo que nos va a acompañar a lo largo del tiempo, que es el print. El print es el comando que se utiliza en Python para mostrar, en este caso en la pantalla, en la terminal, en la pantalla negra, que también seguramente en otros videos de otros lugares van a ver de que aparece. O también en este caso en Sublime Text va a aparecer abajo y también en Visual Studio Code, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos decir, importante, vamos a escribirlo desde este lado. Vamos a colocar print. Print, en este caso mayúscula, el 8. Y si simplemente he colocado el primero, iban a darse cuenta de que ya está abriendo y cerrando. Entonces, eso es algo importante que nos permiten estos editores de texto. Entonces, acá simplemente coloco A y de nuevo, Control V. Después lo voy a hacer solamente con el teclado. Pues ahora vamos a ver de que ya guardó la información de true. ¿Ya? Ahora, un dato importante por lo cual quería levantar también la pantalla es porque existe una manera muy interesante de poder comentar. Comentar es
es que cierta parte del código simplemente queda en la vista del desarrollador, pero que no ejecute absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo he colocado todo eso para ejecutar. Sin embargo, si yo coloco control y este símbolo que está de corchete, que está al costado mayormente del enter, y he seleccionado todo esto, automáticamente se comenta toda esta parte. Entonces, cuando se comenta esa parte, si yo coloco control B, que ya lo voy a dejar hacer, corre y absolutamente no ha corrido nada porque no hay nada que está corriendo. Entonces, eso es importante. Entonces, de nuevo, otra vez, si quieres lo coloco, control shift, control y corchete. Y para descomentar igual, ¿no? Control y corchete. Ahora, esa es una manera, ¿no? La otra manera es de que coloquemos el Michin y acá pongamos esta parte es comentada. Y eso no involucra en nada, ¿no? No pasa nada. Si le quito, Python está tratando de alguna forma de identificar, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Me has dado una sentencia? ¿Qué me has dado? Y lo corre y me dice, oye, parte, incluso toda esta parte me dice que es algo que no está válido, ¿no? Es sintaxis error. Entonces esta parte simplemente le pongo otra vez control y el cierre del corchete y lo comento. Entonces puedo comentar así. Es algo en verdad bastante valioso para poder comentar absolutamente todo, ¿no? Pero no es la única manera. Podemos, como les dije, podemos hacerlo de esta forma. Y también podemos hacerlo con triples comillas. Entonces para triple comilla es, a partir de la triple comilla, yo genero un espacio, ¿no? Entre las primeras tres y otras tres, hacia abajo todo lo que escriba. O sea, por ejemplo, toda esta parte está comentada. Y esta también. Entonces todo lo que está acá hacia abajo se va a comentar. Ahora sí, salgo de esta parte y por ejemplo ahí sí, no. Y nos damos cuenta justamente por la forma como lo está mostrando, ¿no? Entonces esas son las dos formas, en verdad, las triples comillas y los michis, para que, bueno, michis o numeral, como lo tengan en su país, para poder comentar en Python. Y la verdad es que yo utilizo bastante lo que les mencioné, ¿no? El control corchete para descomentar y comentar absolutamente todo lo que necesito. ¿Ya? Eso es algo que seguramente les va a servir. Ahora, yéndonos por los tipos de datos. Ahora, esa parte creo que ya ¿vale? La asignación, como lo vimos, va de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a usar un carácter. Vamos a ir primero por los booleanos. Entonces, en la parte de booleanos, acá tenemos que A es igual a true. Casi se dan cuenta qué es lo que va a pasar. Este false no va a trabajar, ¿no? Que tengo muchos. Quería ver qué parte estaba. Ya. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a decir que hay una sintaxis de error. ¿Por qué? En este caso se ha querido... A ver, vamos a ver qué me dice. Vamos a ir más arribita y me dice false es igual a true. No podemos asignar. Ah, mira. Más allá de este error del false, que todavía no está, primero está identificando Python de que no le puedes decir, como son variables internas, no le puedes asignar, en este caso, un true a un false. Entonces, un error de sintaxis también. Esa parte simplemente la comentamos. Ahora otra vez, control B, y vamos a ver ahora qué nos dice. Nos dice que falso no está definido, y es lo que habíamos visto, ¿no? Falso no existe. Lo que tenemos que hacer acá es con F mayúscula. ¿Ya? Lo mismo nos va a decir para true. True no existe. Pero, sin embargo, sí podemos decir que true, con T mayúscula, es igual a un true. Es una variable nueva que estamos creando, ¿no? Y ahora, ¿qué nos está diciendo? Ahora, eso también es importante. Type nos permite, en este caso, conocer el tipo de valor de una variable que hemos creado, ¿no? En este caso le estamos diciendo type. Vamos a ver acá. Ya esto ya lo vimos. Print. Por ejemplo, escribimos dentro type y otra vez un paréntesis y automáticamente nos aparece el segundo y por ejemplo decimos A. Entonces, ¿qué nos va a decir? Ya no nos va a imprimir el valor de A, sino nos va a imprimir el tipo de valor que tiene A. Entonces, en este caso tiene el valor booleano, que es lo que vimos, ¿no? Ahora esa parte la voy a comentar. Como ya lo vimos. Estos son los booleanos en términos generales, ¿no? Ahora un booleano es true, nos va a servir para algo, un false nos va a servir para otra cosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Con los datos numéricos, a ver, ¿qué tenemos por acá? Creo que ya más o menos lo habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer de que el 5 lo podemos tener de estas dos maneras, ¿no? Ahora, por ejemplo, si quito esta parte, vamos a ver, ¿qué pasa si corro esta partecita?
Me va a decir que sin que el tipo de valor que tiene la letra C, la variable C, es entero, integer, entero, ¿ya? Y efectivamente podemos ver eso. Sin embargo, cuando hacemos la división, si quieres, esto lo comentamos, control V de nuevo, nos va a decir que es un valor flotante. Ahora, ¿por qué es flotante? Si 5 entre 2, si 10 entre 2 es 5. El tema es de que cuando nosotros hacemos una división en Python, nos va a salir un valor flotante, un número decimal, 5.0 en este caso. Es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Hay veces donde queremos hacer comparaciones de números y estrictamente no son iguales, ¿no? Un número 5 entero no es igual a una división, ¿ya? Es algo importante también que lo sepan. Ahora, la letra D, por ejemplo, de la misma forma, ¿no? En este caso es menos 22, ahí sí, no hay ningún problema. Y si le ponemos type, cerramos los paréntesis, vamos a ver que también es flotante. Y como se habrán podido dar cuenta, la letra E es un número complejo, porque tiene este más 4J. Entonces automáticamente Python detecta que, si te das cuenta, si está con un valor número acompañado de la J, esto ya es un número complejo. Entonces no puedes asignar o no puedes crear una variable que se llame, por ejemplo, ¿no? 5J es igual a 2, o bueno, en ese caso no te va a dejar, porque es una sintaxis. Esto ya está como una palabra reservada, que cualquier número acompañado de la J ya está haciendo referencia a el tema de complejo. ¿Ya? Es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, por otro lado, no vamos a imprimir esto. Podemos crear una variable que también sea la sumatoria de otras dos variables, ¿no? Por ejemplo, en este caso A y B. En este caso A y B no existen. Bueno, A y C no está existiendo. Entonces podemos hacer de que, por ejemplo, sea igual a 2 más C. No, mira, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo sumo un valor, en este caso booleano, true, lo sumo con una C, que es en este caso un valor, vamos a ponerle acá, con el entero? ¿Qué creen que va a pasar? Un segundo. Está saliendo 6. Y es que cuando ya Python en ese caso reconoce que queremos hacer una operación matemática, que es esto, transforma ese valor de booleano en 1 o 0, ¿no? Como los bytes. Prendido o apagado. ¿Ya? Entonces eso es lo que va a hacer. Ahora, ¿qué pasaría si ahora es un número flotante? Si te das cuenta, lo va a sumar, pero la sumatoria ya cambió. Ya no es un valor entero, sino en este caso va a ser un flotante también. Número decimal. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver, bueno, eso es lo que hemos visto ahorita, es un número flotante, ¿no? Estuvimos viendo también el tema de las cadenas de texto. Ahora vamos a quitar esta partecita para que no me imprima nada más arriba y no me moleste. Y vamos a ver, por ejemplo, las cadenas de texto. Entonces, en este caso, como habíamos visto, las cadenas de texto pueden ser con comillas simples. Las comillas simples, en este caso, de nuevo, vamos a ver con el teclado en pantalla. Vamos a ver de qué las podemos escribir podemos escribirlo con este símbolo que está en la parte superior del teclado al costado del 0. Entonces, si creamos uno, se crean los dos. Podemos escribir ahí Hello World. Pensaban que se iban a escapar esa palabra. Toda esa frase. No nos escapamos. Ya casi en todos los cursos, en todos lados lo vemos. Había puesto Hi Mars. Nadie entendió el chiste, pero bueno, ni modo. Podemos escribir, entonces cuando hagamos este print del tipo de valor, vamos a ver que ahora nos lo identifica como un string texto. ¿Ya? Lo mismo para la letra G, por ejemplo. En este caso, lo estamos haciendo ya no con comillas simples, sino con comillas dobles. Ahora, se preguntarán, ¿habrá alguna diferencia entre esto o el otro? La verdad es que no. No hay una diferencia en este caso con cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a ver una utilidad ahí, algo bastante interesante que podemos tomar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que queremos escribir una variable? Es más, la vamos a hacer. Bueno, vamos a ponerle G2. ¿Qué pasaría si queremos escribir una variable que internamente tenga, en este caso, las comillas simples? Por ejemplo, queremos escribir hola José. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Obviamente, es una variable que es un tipo string, pero la cadena de texto, en este caso, va a ser hola y con comillas simples, José.
Y por el contrario, ¿qué pasaría si quisiéramos ahora al revés, más bien? Quisiéramos de que internamente nuestra cadena de texto incluya comillas dobles. Entonces, en este caso, podemos hacerlo con comillas simples. Entonces, hola, en este caso, José. También es importante. Ahora, habíamos visto que las cadenas triples, hace un rato habíamos visto en prueba, de que nos permitían hacer un comentado, ¿no?, del código. Sin embargo, también nos permiten, en este caso, por ejemplo, la i. La i nos permite escribir dentro, ¿no? Pero siempre y cuando estén a la misma, digamos, en la misma línea, ¿no? Si están en la misma línea, todo lo que está dentro de los tres comillas triples, las tres comillas dobles, diré, se van a poder imprimir, ¿no? En este caso, estos símbolos también extraños. Y lo mismo con la H, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Basta que ya estemos adentro y podemos escribir corchetes, que es muy diferente a que si lo dejamos de esta forma, ¿no? Que este es un arreglo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahí esta partecita. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. La primera parte del módulo 2. Iba a hacerlo todo de corrido, sin embargo he visto de que está bastante largo. Así que bueno, espero que tratar de acomodarlo más o menos en unos 30 minutos cada uno como máximo, como máximo. Igual yo pensé que iban menos. No estaba viendo cuánto corría el reloj. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Como buen intento de youtuber, les pido de que se puedan suscribir, de que puedan mandarme comentarios. Por ahí ya me han llegado algunos comentarios. Siempre la idea es tomarlo para bien. Así que, nada, muchas gracias por todo.